Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Si se pueden decir buenas tardes, ¿no? En el día de hoy, porque, como dice la canción, no llores por mi Argentina, podríamos hacer una analogía y decir, lloremos por el gran Mario Weinfeld que se nos fue. En el día de hoy, enorme periodista, enorme militante, un tipo extraordinario además en lo personal, columnista, político, tal vez como dice Juan Martín Ramos Padilla, el mejor analista, con la mejor información que tiene, y ahora tenemos que decir que tuvo el periodismo gráfico en la Argentina. Acaba de tuitear Cristina, en su Twitter, claro está, periodista defensor de los derechos humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del país y de los hombres y mujeres que habitamos en él. Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Weinfeld. Gracias, Cristina, porque yo me considero un amigo de Mario Weinfeld, a quien conocí personalmente en Radio Nacional, pero años antes también en la militancia, a quien descubrí leyendo aquella revista Unidos que nos marcó a fuego en los tiempos de finales de los 80, comienzos de los 90, cuando parecía que ser peronista era una afrenta, ¿no? Cuando las ideas neoliberales cundían y nos hacían creer en el fin de las ideologías. Allí apareció esa revista que tenía el semblante de un Chacho Álvarez, que ya estaba en el grupo de los 8, que fue tan importante ese grupo que marcó un camino en los tiempos oscuros del neoliberalismo. Estaba Chacho, estaba Germán Abdala, estaba D'Alessandro, estaba el propio Mario Weinfeld. Esa revista Unidos, donde escribía Horacio González, a quien descubrí en su pluma maravillosa y después lo pude tener de docente. Y ahora justamente lo debe recibir con los brazos abiertos allá arriba al gran Mario Weinfeld. Se nos fue Mario, uno de los imprescindibles, sin lugar a dudas, sobre todo en estos tiempos oscuros, donde vuelve a capear el neoliberalismo y, lo que es peor, una versión todavía más fascista, como la que se nos presenta en este camino tan dificultoso de aquí a octubre. Era de los imprescindibles, lo vamos a extrañar y lo vamos a tener seguramente en su nombre como bandera para llevarlo a la victoria. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea al gran Hugo Cachorro Godoy, el titular de la CTA Autónoma, gran dirigente social y sindical, y que además me imagino lo habrás conocido a Mario de primera mano, ¿no es cierto, Cachorro? ¿Cómo te va? Buenas tardes, soy Javier Vicente. Hola, Javier, sí, sin duda, y la verdad que es una lamentable pérdida, un gran militante, un gran pensador. Hemos transitado muchos caminos juntos en tiempos de la recuperación de la democracia, los procesos de debate al interior de la renovación peronista, la creación del Frente Grande, bueno, todo ese proceso que unió a grandes compañeros como Germán Abdala, como él. Bueno, una pérdida enorme, sin duda. Y yo decía que la verdad que se nos vayan estos tipos en este momento es todavía más complicado, todavía más duro, porque bueno, uno sabe que la muerte es parte de la vida, pero en este caso lo estamos necesitando a Mario, estamos necesitando tantos pensadores para enfrentar este pensamiento oscuro que se nos pone por delante, ¿no? ¿Cómo lo ves, Cachorro? Es así, vos sabés que algo parecido decía ayer, porque
en el marco de unos seminarios de idearios desde el sur que estamos haciendo desde la CTA Autónoma, estamos sacando y recuperando la memoria de varios pensadores, entre ellos ayer presentábamos un trabajo sobre Horacio González y justamente repetíamos o hablábamos en el mismo sentido que uno hace ahora, ¿no? En tiempos de encrucijadas históricas, de disputas, de pensamiento, de ideas, bueno, hombres que como Horacio, como Mario, que se animaron a romper con determinados estereotipos y a ir en búsqueda de respuestas nuevas, bueno, en ese tiempo son imprescindibles. Claro, claro. ¿Y qué semejanzas encontrás vos entre aquel tiempo del neoliberalismo, del fin de las ideologías, del fin de la historia, ¿te acordás que decía el pensador Francis Fukuyama, con estos donde se nos presenta así de modo tan explícito una propuesta como la de un Milei, ¿no? O la de una Victoria Villarruel, de volver a llevarnos a lo peor de la Argentina y al mismo tiempo donde se proponen, por ejemplo, terminar con el Estado? El otro día lo escuchaba a Milei decir que el Estado es criminal. Y me preguntaba, ¿y para qué querés ser presidente? Pues vas a ser presidente del Estado, ¿no es cierto, cachorro? Mirá, los 90 fueron en el marco de una traición del peronismo, que eso es lo que significó Menem. Recordemos lo que decía Menem: si yo decía lo que iba a hacer, nadie me hubiera votado. Así es. Y traicionó descaradamente, y desde el peronismo aplicó políticas estrictamente contrarias a los postulados que dieron origen a ese movimiento. De ahí nació esa idea de confrontación del grupo de los 8, porque esa acción traidora del menemismo pudo ser resistida desde los valores fundamentales del movimiento peronista y de esa cultura. Y eso permitió resistir durante 10 años, y en el 2001, bueno, la rebelión popular dio por tierra con esas políticas. Ahora, me parece que en este momento estamos observando un resurgimiento explícito de esos planteos y que cabalgan sobre las inconsecuencias y sobre las no realizaciones de respuestas a las necesidades populares. A diferencia entonces de los años del 2001, donde la rebelión popular pudo, montada sobre 10 años de experiencia de resistencia, abrir un tiempo de esperanza. Bueno, pareciera que hoy este estado de movilización no existe, y entonces estos sectores reaccionarios se animan a ir no solamente para negar el genocidio, sino para reivindicar el genocidio. Ya no se preocupan por justificar en la necesidad de ingresar en el primer mundo, como decía Menem, y vender las cosas de la abuela, destruyendo a vil precio el acumulado histórico social del Estado, sino que ahora se plantean los pocos restos que eso quedan, destruirlos definitivamente, porque lo que se quiere es rifar la historia y la posibilidad del cuerpo de la nación argentina, y abrir
y abrir un tiempo para que, bueno, para que esta nación sea, como quería Cavallo, dividida, fragmentada en áreas viables y áreas no viables que puedan ser rematadas a vil precio al interés de algún interés extranjero. Entonces, me parece que la lucha en este momento por recuperar una credibilidad en los postulados fundamentales de una sociedad emancipada es más necesaria que nunca, ¿no? Por eso la ausencia de Mario y de otros como Horacio González, Germán Abdala, como otros compañeros y compañeras que fueron tan valiosos en aquellos años, bueno, hoy te hace sentir. Sin dudas, sin dudas. ¿Y cómo ves este momento cuando ya entramos en la recta final hacia las elecciones del 22 de octubre, con un gobierno que trata de reaccionar? Me pregunto si no es tarde, pero con medidas que entiendo los trabajadores ven de buena gana, ¿no? Como esta devolución del IVA, que finalmente también se haya subido el piso de ganancias y ahora tengamos la ley que seguramente va a terminar con el pago de ganancias para la cuarta categoría, la posibilidad de que haya un nuevo IFE. ¿Cómo estás viendo estas medidas y posibles nuevas medidas, Cachorro? Imprescindibles, necesarias. Mejor tarde que nunca, ¿no? Uh-huh. Pero necesitamos un gobierno despierto y activo y que responda a las demandas de los sectores populares. Esto pareciera que está sucediendo y bueno, insisto con esto, mejor tarde que nunca. Y esto abre la posibilidad de que vastos sectores de nuestro pueblo que han quedado descreídos, decepcionados, bueno, hoy puedan recuperar la confianza en las posibilidades de cambios alentadores que generen más justicia social en nuestra sociedad. Ustedes apoyaron decididamente el trámite en diputados de esta ley de terminar con ganancias para la cuarta categoría, lo mismo hizo la CGT. Ha habido y he leído algunos cuestionamientos acerca del tema, porque algunos piensan que gravar los altos ingresos sigue siendo importante y un tema de justicia distributiva. ¿Cómo analizás el tema, Cachorro? Que es correcto que hay que gravar a los altos ingresos. Creo que este es el sentido de la nueva ley, que se concentre en altos ingresos. Yo creo que va a tener que sumarse a eso el ingreso de el impuesto a las grandes fortunas y a los depósitos en el exterior, porque se requieren que estos sectores, que son los que menos aportan, lo hagan efectivamente para fortalecer la capacidad del Estado en dar respuesta a los que menos tienen. Ahí hay una discusión de fondo porque, bueno, hay algunos que, como Milei, no quieren que el Estado se fortalezca dando respuesta a los sectores populares. Pero bueno, yo creo que esta es una disputa que va a seguir estando con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario quiere que se ajuste y se reduzca el déficit por vía menores gastos del Estado y no por vía de mayores ingresos al Estado por parte de los sectores más concentrados en la economía. Bueno, son los debates que van a seguir a esta coyuntura, porque está claro de que las respuestas que se están dando desde el gobierno van en buen sentido, pero bueno, queda un buen trecho para sacarnos de encima las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y que dejen de pesar de manera tan negativa en la vida cotidiana de los argentinos. A propósito de debate, ¿cómo viste, Cachorro, el debate anoche, si es que tuviste la oportunidad, de los vicepresidentes?
No, no lo vi, no lo vi. No lo viste. Bueno, mejor entonces, te digo, porque escuchar las barbaridades que dice esta Victoria Villarroel, con el cinismo con que las dice, yo pienso que estando ante los pocos días que tenemos por delante para cumplir con 40 años de la democracia recuperada, tener esos discursos negacionistas, de reivindicación de la dictadura y del genocidio, es grave para nuestra democracia, Cachorro. Sí, lo que pasa es que es más grave que a 40 años de democracia tengamos un 43% de pobreza, También. un 10% de argentinos y argentinas que padecen hambre, porque la dictadura, si esto no se modifica, habrá logrado en democracia lo que se planteó hacer con el genocidio, generar más de un tercio de la población económica de nuestro país quede condenada a sobrevivir de migajas y bueno, y entonces estos discursos negacionistas, reivindicativos de la dictadura se asientan sobre las deudas que tiene la vida democrática en nuestro país. Y yo siempre digo que una democracia con pobreza y hambre no es una democracia plena. Habrá que seguir trabajando para construir una democracia real y plena. Perfecto, Cachorro. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a seguir bregando, por supuesto, para que se consigan más medidas como esta. Sería bueno una buena IFE, ¿no? Una IFE generosa, porque recursos hay en definitiva, ¿no? Para todo ese sector. Yo creo que sería fundamental llegar a los sectores que menos tienen. Y el IFE, la aplicación del IFE en su momento demostró que el Estado tiene la información adecuada con escaso margen de error para llegar a aquellos sectores que hoy no tienen casi nada, ¿no? O viven y trabajan en un estado de precariedad del cual es necesario atender y reparar. Muchísimas gracias, Hugo Cachorro Godoy. La seguimos en cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Un saludo a tu equipo y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hugo Cachorro Godoy, el titular de la CTA Autónoma, charlando con nosotros, un poco analizando estas medidas que se han tomado en los últimos días de recuperación del ingreso, de tratar de mejorar un poco la situación de los trabajadores, tanto formales como informales. En ese sentido, una IFE generosa, ¿eh? Y yo creo que los sectores informales, los sectores que están fuera del sistema laboral formal, tienen que ser parte de una solución, porque si no, ahí está el votante a Milei, ¿eh? Ahí está el votante a Milei que siente que el Estado se olvidó de él. Por eso sería importante una IFE generosa, una IFE de 200, 300 mil pesos durante 3 meses, o sea, que sean 300 mil pesos cada mes. Octubre, noviembre, diciembre. Fondos hay. Se las puede sacar de la LEVAC, se las puede sacar de las LELIC, se las puede sacar al campo, se las puede sacar a los bancos. O sea, plata hay, ¿eh? Y nuestra gente está esperando que el gobierno y el Estado los acompañen, como para que también al mismo tiempo se acabe con esa diatriba de la ultraderecha contra el Estado, ¿no? Diciendo que el Estado es criminal. Mamita querida, si no tuviéramos Estado, ¿qué sería de nosotros? Bueno, día de la primavera, más allá de la infausta noticia que tuvimos en el día de hoy, de la pérdida del gran Mario Weinfeld, que vuela alto a esta hora. La primavera es hermosa, decía mi abuela, porque en ella todo es vida. Así que celebramos la vida, más allá de que la muerte es parte de la vida, y hoy lo tenemos tan presente al gran Mario Weinfeld. Primavera Cero, el tema que sigue en la tarde de Caput y en esto que es Operativo Clamor.
recuerdos del futuro juntos. Por eso elevan a la distancia. Te espero. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Bien, seguimos el operativo Clamor aquí en la tarde de Radio Caput, cuando son exactamente las 14:32 en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos la posibilidad de dialogar ahora con el general César Milani, que está del otro lado de la línea. Es un honor, por supuesto, saludarlo, charlar con él. Alguien que nos hizo recuperar la memoria sobre lo que es un ejército del pueblo y para el pueblo, el ejército de San Martín, de Sabio, de Mosconi, de Perón,
¿Cómo le va, general? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo y un abrazo a toda la audiencia. Bueno, lo llamábamos porque nos volvemos a encontrar con discursos que nos retrotraen a la oscuridad de aquel ejército que lamentablemente se enfrentó con su pueblo a partir del año 76 en adelante, César. En este caso, en la máscara de una candidata como Victoria Villarruel. ¿Qué opinión le merece todo esto que está pasando, general? Bueno, a mí no me extraña para nada que la mujer, esta candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, se refiera con la semejante impunidad, ¿no es cierto?, y mala intención hacia mí en los términos que se refirió. Sí. Básicamente, fíjense que ella es abogada, ella entiende el derecho penal, el derecho procesal penal y sabe perfectamente bien la diferencia aquí entre absolución y acusación. En realidad todos lo sabemos. Bueno, yo he sido absuelto, pero absuelto por unanimidad. Exacto. Y en todas las causas que le tramitaron, en todas. En todas las causas que me tramitaron por lesa humanidad, ¿no es cierto?, he sido absuelto, porque son causas que me la armaron gente de los medios periodísticos, básicamente de Clarín, gente del PRO, gente de la coalición cívica y gente del radicalismo. Es decir, armaron las causas, siguieron los procesos, yo estuve hasta detenido y fui finalmente absuelto. Ahora, ¿por qué esta mujer se refiere a mí? No se refiere en forma, digamos, por casualidad. Yo les voy a decir cuál es el problema de esto. A ver, ¿cuál es? Porque ella tiene muchos amigos que están condenados, muchos íntimos amigos que están condenados, muchos amigos que están procesados, muchos amigos que tienen vinculaciones directas o han tenido vinculaciones directas con el proceso militar del 76 en adelante. ¿Por qué causa se refiere a mí, que he sido absuelto, y no se refiere a ellos? Es muy simple, porque la masa de estas personas que están vinculadas a ella, de alguna manera, son profundamente antiperonistas. Y yo soy profundamente peronista. Entonces, esto es lo que le molesta a ellos. A ellos les molesta que haya un general de la nación que se manifieste profundamente peronista como me manifiesto yo. Porque, digamos, familiares de víctimas, Villarruel, si hubiera sido más abarcativa, no hubiera buscado el odio, la violencia, la grieta como la está buscando, se tendría que haber referido, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del terrorismo, no era del Estado, porque estaba Perón en el gobierno, cuando bombardearon Casa de Mayo y mataron a 400 personas, o los fusilamientos de León Suárez, o los miles de detenidos en prisiones de mala muerte por 1 año, 2 años o 3 años en el 55, 57 y demás, y en los golpes de Estado posteriores hasta al 76. Es decir, podría haberse referido a todas los familiares de esas víctimas, pero no, se refirió únicamente a los familiares de las víctimas de NER y de Montonero, con lo cual les quiero decir algo. Yo concuerdo que hay que hay que reconocer, ¿no es cierto?, que hubo víctimas por parte de muertos, por parte de la guerrilla, de ERP y de Montoneros, lo que no significa poner a la misma altura de los acontecimientos, a la misma altura de los hechos, lo producido por ERP y Montoneros que lo producido por un gobierno, por un Estado, que tiene de responsabilidad como Estado de actuar como tal. Entonces, reconocemos a todos los familiares de la víctima, bueno, reconozcamos los de Plaza de Mayo, reconozcamos todos esos, y reconozcamos también los muertos por el ERP y por Montoneros, cosa que yo concuerdo. Y claro, pero no es lo mismo el terrorismo de Estado que acciones ejercidas en un momento donde también reconozcamos que la Argentina tenía serias dificultades para llevar adelante la democracia y además, salvo el interregno del regreso de Perón, las organizaciones guerrilleras estaban inscriptas en el marco de dictaduras que prohibían el regreso del general Perón. Por supuesto, cuando Seferino Reate y todos los demás hablan de que esto empezó en el 70, esta es la primera mala intención. Esto empezó en el 55.
Esto empezó en el 55. Claro. O sea que acá lo que descubro de lo que usted señala, César Milani, es que está presente una vez más el viejo gorilismo de un sector del ejército o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por supuesto, yo le digo, ¿no es cierto?, que acá, atrás de esto, atrás de esta persona, lamentable, yo digo, una nefasta candidata a vicepresidente, lamentablemente hay un grupo importante de gente que es, digamos, que tiene como característica esencial, no que reivindica la dictadura militar, más allá de que lo que sí lo haga, ¿no? Pero no que reivindica, digamos, una acción militar, ni el ejército, ni nada, no, reivindica el antiperonismo. Este es el problema, esta es la grieta, esto es lo que nos dice la Villarruel, ¿no es cierto? Y fíjense que dentro de estas barbaridades que comete esta mujer, yo no sé, la deshonra que sentirá el padre cuando ve que la hija defiende causas en contra de Malvinas. Claro. Por ejemplo. Hablan bien de Margaret Thatcher. Claro, defiende causas en donde se le van a quitar derechos al pueblo, a los trabajadores, se le van a quitar derechos a la sociedad, se le van a quitar derechos a los recursos naturales propios del país, tratándolo, ¿no es cierto?, como si fuera una mercancía, digamos, más que cualquiera entrar y tomarla. Es decir, es lamentable todo esto es muy lamentable, pero quiero volver a remarcar esto. Sí. A mí me atacan por mi condición de que no aceptan muchos sectores militares, de los sectores militares retirados y algunos en actividad, especialmente en los altos grados, no aceptan de que haya un general que se diga absolutamente peronista, nacionalista, no kirchnerista, ni tampoco ninguna de las cuestiones internas de yo soy un general nacionalista y profundamente peronista. Y al respecto, ¿qué posibilidades tienen hoy las Fuerzas Armadas de embarcarse nuevamente en una aventura contra el propio pueblo como quisieran Milei y Villarruel, que sin dudas quieren usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo e imponer su programa de gobierno, que les diría que hasta es más de derecha que aquel del proceso de reorganización nacional, general? Bueno, por supuesto que más de derecha, y si fuera por Milei, van a intentar, yo les aclaro que Milei o Bullrich van a intentar usar a las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior, especialmente lo que quieren involucrar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, pero de eso después se derivan un montón de cosas más. Van a intentar hacerlo. No sé si la clase política se lo va a permitir. Yo creo que el ejército, las Fuerzas Armadas, con la experiencia que tienen de haber sufrido lo que sufrieron después del 76 en adelante y las consecuencias que trajo eso, las Fuerzas Armadas no van a prenderse de esto. Pero digo, no van a prenderse en un golpe de Estado. Ahora, que quieran usar las Fuerzas Armadas en seguridad interior, en lo que es terrorismo, narcotráfico y demás, yo tengo dudas. Acá tienen que estar muy bien plantadas las Fuerzas Armadas, tienen que haber sectores en las Fuerzas Armadas que entiendan el problema del nacionalismo o el problema de ser Fuerzas Armadas únicamente, digamos, profesionales. Yo siempre he discutido con todos que las Fuerzas Armadas tienen que ser profesionales, pero a su vez nacionales. Entonces, tengo dudas porque hay un sector muy importante de las Fuerzas Armadas, especialmente los retirados y los mandos superiores, que tienen profunda afinidad con estos sectores que representan Milei y que representan Bullrich. Lamento profundamente decir esto, pero es así. Bueno, pero tenemos que estar advertidos por lo que puede llegar a venir. Además, las experiencias de usar a las Fuerzas Armadas en lucha contra el narcotráfico han sido fatales para quienes hicieron eso, Milani. Total. Los que han participado, los que han metido al ejército en los problemas de seguridad interior, especialmente en lo que es narcotráfico, terrorismo, e inclusive subversión, como pasó en Perú, como pasó en Colombia, las consecuencias han sido funestas. Han terminado en guerras civiles, con cientos de miles de muertos,
cientos de miles de muertos, casi guerras civiles. Entonces, tengamos cuidado en dónde usamos las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas, en mi gestión, por ejemplo, pudimos usar las Fuerzas Armadas por una directiva de la presidenta en su momento, usar las Fuerzas Armadas para reforzar las fronteras, reforzar la frontera de la frontera para afuera, es decir, permitir despegar o desprender parte de los servicios o de las seguridades, digamos, de tipo federal, como son gendarmería, como son prefecturas, para usarlos en la seguridad interior. Hasta ahí yo creo que el ejército, especialmente el ejército y las Fuerzas Armadas, pueden colaborar, claro. Siempre dándole la posibilidad de que la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, ejerzan la acción represiva en caso de ocurrir algún hecho de tipo, por ejemplo, narcotráfico, algún hecho de ese tipo. Pero sí, la presencia del ejército en la frontera es importante porque le asegura a los intendentes de los pueblos tener un poco más de tranquilidad en que el narcotráfico, digamos, baje de intensidad en forma importante, ¿no? Claro, claro. Además, hay otras hipótesis de conflicto hoy en día, como son los recursos naturales, porque vienen por nuestros recursos naturales, donde también nuestras Fuerzas Armadas tendrían que tener allí una participación. Esos son los más importantes. Yo digo, las Fuerzas Armadas en los puntos estratégicos, las Fuerzas Armadas en las centrales nucleares, las Fuerzas Armadas en lugares inclusive que hoy está generalmente que lo pueden ocupar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas especialmente cuidando los recursos naturales, estos recursos naturales que Milei, Bullrich y demás pretenden, ¿no es cierto?, rifar al mejor postor y rifar de cualquier manera y que vengan, ¿no es cierto?, y saquen el país como un mercado más. Este es un mercado más dentro de tantos mercados que hay en el mundo. Esta es la doctrina un poco de Milei. Este es un mercado más, no importan las fronteras, es un mercado más. Bueno, lamentablemente esto es lo que tenemos, por eso yo digo profundamente, le digo a Massa que tiene que hacer propuestas firmes con las Fuerzas Armadas. Y yo tengo 5 o 6 líneas de propuestas para las Fuerzas Armadas que son motivadoras. No van a dar vuelta a la opinión de estos sectores, digamos, que son recalcitrantemente antiperonistas y recalcitrantemente, como dicen ustedes, gorilas. No van a dar vuelta la opinión de ellos, pero sí van a dar vuelta la opinión de muchos soldados, oficiales jóvenes, inclusive oficiales medios, algunos oficiales superiores, que se van a dar cuenta quién se va a preocupar por las Fuerzas Armadas y quién no se va a preocupar por las Fuerzas Armadas. ¿Quién le va a dar a las Fuerzas Armadas bienestar al personal, bienestar en la parte de vestimenta, bienestar en la parte de alimentación, bienestar en reequipamiento, ya sea en la Fuerza Aérea, en la Marina, en el Ejército, en distintos sistemas de armas que están perimidos o están muy retrasados en su tecnología? ¿Quién le va a dar a las Fuerzas Armadas realmente los propósitos que hacen a la soberanía política y a la soberanía territorial del país? Evidentemente el único que le puede dar es un movimiento o un partido político, o en este caso un movimiento, Unión por la Patria, ¿no es cierto?, que tiene el peronismo atrás. Esto es importante que se entienda. Yo no quiero politizar a las Fuerzas Armadas, pero quiero que entiendan la diferencia que hay entre el nacionalismo y el internacionalismo, entre el nacionalismo y los liberales conservadores que quieren hacer de nuestro país cualquier cosa. Claro, claro. Ahora son raros estos muchachos porque reivindican a los genocidas y no mencionan siquiera a nuestros héroes del Ara San Juan, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo de Ara San Juan, la responsabilidad primaria la tiene la mafia, ¿no es cierto?, enquistada en el poder del año 15 al 19. La tiene, ¿no es cierto?, Macri y todos los demás, que por supuesto va a ser tapado por el Poder Judicial, pero digamos, por eso es que no hablan de los de Ara San Juan. Hablan de los muertos de Retiro, que yo me solidarizo absolutamente con los muertos en el accidente de Retiro, en el accidente, perdón, de 11, sí. En 11, no en Retiro, perdón, en 11. Sí.
Pero, ¿y el Ala San Juan no lo mencionamos? No lo menciona, es increíble. Y allí murieron 44 militares, bueno, en este caso de la Marina, argentinos, y que fueron víctimas de la desidia. César Milani, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, general. Bueno, un abrazo grande, Javier, y un abrazo grande a la audiencia. No, por favor, el gusto ha sido nuestro. Allí estaba hablando con nosotros César Milani, que ayer fue mencionado por la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, y bueno, la respuesta la ha dado aquí en Radio Caput. Horacio del Prado, qué bueno tenerte aquí. Gracias, Javier. Te invité porque quería que reflexionemos por la pérdida del gran Mario Weinfeld, ¿no? Sí, bueno, ahora, qué notón te mandaste, ¿eh? Qué notón se ha salió mandado bien, salió bien. No, pero es una gran figura, César Milani. Sin dudas. Y en este momento... Por algo la mencionaron ayer, ¿eh? Por algo lo mencionaron. Por algo lo mencionaron. Él lo dice, sí, es el viejo ejército gorila el que representa a Victoria Villarruel, ¿no es cierto? Un ejército gorila y además de hace, ¿cuánto? Medio siglo. Es una cosa, es tremendo el retraso que trae esta contrarrevolución que encabeza Yo tengo miedo, Milei. La escuché ayer miedo, y empecé a tenerle miedo. Sí, yo, ¿sabes cuál es mi pesadilla mayor? Y lástima que no esté Mario Weinfeld para llamarlo ahora y preguntarle. Claro. A ver, Mario, ¿qué decís vos, Mario, del debate vicepresidencial, llamémosle, de anoche, ¿no? ¿Y qué decís, Mario, ahora de lo que escuchamos recién del general Milani, tan interesante todo, ¿no? Para mí la pesadilla, Mario Weinfeld, te digo, sí. A ver qué me decís, Mario Weinfeld, es la posibilidad de que esta oleada histórica que representa Milei nos lleve a una guerra con Chile. Esto es lo que a mí más me hace... ¿sí? Esa es mi pesadilla. ¿Vos lo crees capaz de una cosa así? Sí, porque él no tiene cabeza, es una cabeza hueca. Es un gran pelotudo, Milei, seguido por gente que tiene la cabeza hueca o que se deja llevar por la ola de la historia, porque acá hay que respetar una cosa, que es la fuerza de la historia. Es decir, hay una estructura en la cual, recién decía Milani, tan interesante cuando habla de los antiperonistas y demás. Bueno, el radicalismo es básicamente antiperonista, es una fuerza gorila muy potente. Y esta oleada que trae Milei contra la casta, en términos más como lo diría Jorge Asís que como lo usa Milei, pero la casta algún error se mandó. Algo pasa que la historia necesita hacerla saltar por el aire. Te voy a decir, ¿cuánta gente hay como... hablemos del lado nuestro, digamos, ¿no? Dejo a la Unión Cívica Radical del lado de Macri y de todo ese enemigo nuestro. Del lado nuestro, ¿cuánta gente hay que no puede participar porque la estructura o el sistema que se ha utilizado no permite que esté... Bueno, Gabriel Mariotto, que es amigo nuestro, que lo conocemos de cerca. Exacto. Alberto Rodríguez Sá, ¿cómo opinan tipos y no puede opinar Alberto Rodríguez Sá? Opinan tipos que tienen 3 días de militancia o 3 días... Yo no tengo nada, yo soy un gil de cuarta, pero yo veo, sí me doy cuenta, yo no sé patear un penal, pero me doy cuenta que Ortigosa los patea bien. Entonces, yo cuando veo que pateas un penal afuera, otro penal afuera, que haces los cambios todos mal. ¿No te gustó Rossi ayer, no? Mira, la verdad es que lo vi, pero no le podía prestar atención al debate. Entiendo. Me costó mucho prestarle atención al debate. Yo creo que Rossi debe ser de todos los que estaban ahí el mejor de todos. Sí. Pero esto te lo digo por cuando lo escuché hablar a él solo, no en situación de debate. Claro. O sea, lo vi creo que en Desiguales, un día que creo yo que no estaba Mario Weinfeld en el programa de la televisión pública. Sí, porque Mario estaba los domingos. Estaba los domingos con Artemio López, ¿no? Esperemos que no se resfríe Artemio López, porque, escúchame, la semana pasada se fue Marcelo Simón, Pepe Soria. Digo, está bien, hay una cuestión que a vos se te escapa todavía, que es la cuestión de la edad. Yo que estoy cerca de la edad de Marcelo Simón, de Mario Weinfeld, digo, claro, a mí me impacta más porque los veo que son todo tipo que ya estamos en edad de que en cualquier momento viene la guadaña y te lleva. Ahora, justo Mario Weinfeld podrías haber esperado un poco más. Que pasara esta elección, por lo menos, así nos ayudaba. Mirá lo que tuiteó Cristina hoy, justamente sobre la pérdida de Mario, ¿no? Periodista defensor de los derechos humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del país y de los hombres y mujeres que habitamos en él. Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Weinfeld, escribió Cristina. Claro, porque es una gran figura, Mario Weinfeld. ¿Vos sabés lo que me pasó hoy? Que yo estoy en mi casa, que no tengo ya lugar para muchos libros, entonces yo trato de ordenar. Porque cuando ordenás los libros, por orden alfabético, te aparece que a lo mejor un libro lo tenés 3 veces.
¿no? Incluso pasa otra cosa, que es que agarrás un libro que yo pensé que no lo había leído, y veo que yo lo había leído, está todo marcado, y mis observaciones, digo, yo ni me acordaba que lo había leído. Entonces me encontré una revista Unidos, la que dirigía Chacho Álvarez, en 1985, Chacho y Horacio González. 86. Pero en ese staff no estaba Horacio González. Ah, ¿no estaba? No, estaba director Chacho Álvarez, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Claro. Y en el libro, en la revista que yo tengo, en la primera página, no sé por qué, decía Carlos Álvarez y el teléfono, 410062, te invento ese tipo de características. Digo, ¿de dónde habré sacado yo esta revista para que tenga el teléfono de Chacho Álvarez anotado ahí adelante? Vi que la corrección la hacía Hugo Barcia, a quien vi hace poquito, gran intelectual Hugo Barcia. Gran revista, sí. Unidos, porque los pibes que en aquel entonces estábamos imbuidos por toda esa corriente del fin de la historia, el neoliberalismo. Claro. Unidos era como volver a mamar la doctrina, entender que había otro peronismo, ¿no? Y en ese número, no me acuerdo, pero del año 85, 86, estaba Mario Weinfeld entre los que escribían en la revista Unidos. Me impresionó porque encontré ese ejemplar que hace rato que lo tengo ahí para, a ver, lo voy a abrir a ver si lo doy o me lo quedo obviamente. Quédatelo. Veo, mira Mario Weinfeld acá en esta revista, no me acordaba yo de eso, no lo tenía registrado así. Voy, agarro, murió Mario Weinfeld. ¿Viste cuando pasan esas coincidencias? Porque no me pasó ni con Marcelo, no es que uno tiene la telepatía. Nosotros ya teníamos el dato porque el lunes él ya no fue al programa porque tuvo un preinfarto y luego internado tuvo un infarto masivo. Entonces ya estábamos como esperando el desenlace. Pero mirá vos, tan bien que se lo veía, ¿viste? Incluyendo la lucidez. Nosotros, Javier, vos y yo hemos sido compañeros de él en Radio Nacional en un momento, unos cuantos años. En un momento brillante de la radio. Sí, lo hemos visto de cerca, lo hemos visto trabajar, pensar. Y yo me acuerdo, una cosa que me quedó grabada ahí donde yo dije, este tipo es distinto, recién en el año 2015, yo siempre sabía quién era, un tipo famoso, Página 2, pero hay un momento que uno hace un clic y decís, este es un jugador bárbaro, que fue cuando se hacía la campaña del 2015, y él todas las semanas en Página 12 decía, si seguimos así vamos a perder. Estamos saboteando a Daniel Scioli, lo estamos hundiendo, estamos abriendo las puertas del infierno, semana tras semana durante meses. Tanto que un día que escribió una cosa que dijo, esto es una locura lo que estamos haciendo, porque se saboteaba a Daniel Scioli desde las propias filas. Así fue. El fuego amigo. Entonces yo me acuerdo que un lunes a la mañana lo encontré, él estaba en la redacción del noticiero tecleando algo, porque él hacía el programa al mediodía en Radio Nacional, y yo me acerqué con todo respeto, digo, Mario, qué bueno lo que publicaste ayer en Página 12, pero realmente estoy... Y ¿sabés que paró de teclear? Me agarró del brazo, me llevó al pasillo, al hall de Radio Nacional, y me estuvo hablando como 1 hora y media hasta que empezó el programa, porque necesitaba desahogarse. Porque es el problema de estas estructuras como las que tenemos actual, los sistemas que estamos teniendo. Claro, no hay lugares para debatir, no hay lugares para hacer catarsis. Nadie te escucha nada, a nadie le importa nada. He visto, por ejemplo, yo no quiero hacer una enumeración, digo en general este sistema que no funciona, y yo tendría 100 cosas detalladas para decirte lo que no funciona, que nos está llevando al precipicio, ¿no? Que no podemos remontar, pero no es el momento de decirlas. El programa que ahora hacemos en un ratito, que hoy tenemos de invitada a Silvia Gamarra, el programa La Batalla, de los jueves a las 15 horas, después de Javier Vicente venimos nosotros. Se llama La Batalla por esta cuestión de qué puedo decir y qué no debo decir. ¿Qué debo decir y qué no debo decir? ¿No? Claro. De lo que a mí me parece que son las cosas, porque además, como diría Aníbal Troilo, a mí me parece que mi barrio era así, ¿no? Claro. Mi barrio era así, nocturno así. A mi barrio. Claro. Y bueno, tenemos estos micrófonos, gracias a Dios tenemos estos micrófonos. Gracias a Dios. Ahora bien, pero aunque vos digas acá todo lo que quieras, así lo digas en la punta del obelisco o lo digas en el programa de más rating del mundo, no te dan pelota. Acaban de decir en el Congreso de Estados Unidos que hay platos voladores, que tienen a los marcianos presos, que no sé qué, y nadie le da ni 5 de pelota. Y Javier Milei viene y te dice, vamos a terminar con la justicia social. Así y el Papa es un envidioso. El Papa, que maneja 1.300 millones de tipos en el mundo, tiene envidia de Javier Milei, que maneja el 30% de los tipos de un país del culo del mundo, que somos nosotros. Increíble. Es increíble, entonces, pero nadie presta atención a lo que se dice. Es bueno tener la oreja presta a esto, porque quiere decir que se está definiendo por otro lado la cuestión histórica, ¿no? Yo creo que hoy el esperpento, esta caricatura que es Milei, es la forma que hoy toma el 2001.
Lo que en 2001 se tomó la forma del que se vayan todos, 30 muertos. Ahora, 20 años después, la forma es un tipo que aparece y dice cualquier cosa, y tipos muy formados, no soy yo, veo que tipos muy formados interpretan como positivo la cuestión de Milei, te lo explican. Sí, no, es un tipo que sabe mucho de esto, sabe mucho del otro, y yo digo, pero estamos realmente en un grado de locura que habría que llamar al Borda para que nos explique. ¿Sos optimista? Soy optimista a mediano plazo, sí. Además creo con Eduardo Menem que los votos hay que contarlos. Bien. Esto es una de las cosas que creo, porque el voto mayoritario es el ausentista. Sí. La mayor parte de la gente no va porque dice, ya te lo dije en 2001 y no me escucharon. Otra vez sopa. Bueno, no me escucharon. Néstor Kirchner sí escuchó. Bueno, pero parece que Massa algo escuchó, con estas medidas que está tomando. Sí. Y si toma la medida de la IFE otra vez, sí, ahí entonces sí me parece que hace clic. Sí, me parece que Massa se revela como un gran candidato. Sí, como candidato es muy bueno. Sí. Ahora, el tema es que despertó tarde a ver una cosa de la realidad Eso es que él no podía ver en toda su vida yo se anterior. lo dije a Cachorro y no será tarde, y él me dijo, más vale tarde que nunca. Es muy bueno, pero hay tiempo. Este es el tema. Esta es la pregunta que yo me hago. Claro, porque... si llegamos al balotaje hay tiempo. Bueno, como no, tenemos un mes el tema y medio es llegar más, al balotaje. un mes más, ¿no? Claro. Si bueno, Horacio, se viene tu programa. Viene así Silvia que Gamarra, ahora la voy a... te entrego la posta. Muchas gracias, te felicito de nuevo por la nota con el general Milani. Siempre me sale decir el coronel Milani. No, general. Algo me resuena, General, pero algo me resuena desde entonces coronel Milani. Nos vamos con este temita de Mercedes Sosa en homenaje a los estudiantes y en homenaje al gran Víctor Jara, a lo que fueron los 50 años del golpe en Chile. Sí, nosotros con Silvia Gamarra lo trajimos también ese tema. Bueno, vamos a pasar otro. Vamos con otro. Y vamos con el mismo, que el público se renueva. Horacio. Un abrazo grande a todos. La seguimos el jueves que viene. Gracias. Alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios y que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.